Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Hoy en día nosotros como seres humanos nos preocupamos mucho por este mundo, por esta vida, nos preocupamos por las cosas materiales, pero no nos preocupamos de nuestra salvación, no nos preocupamos por ser verdaderamente salvos. Y si yo le haría una pregunta en esta hora, ¿usted está seguro que es salvo? ¿Usted está segura si muriera hoy, iría con el Señor o iría a un lugar de tormento? Es una pregunta que yo le podría cuestionar y hacer. El deseo de Dios es que todos seamos salvos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque esto es bueno y agradable al Señor, porque Dios quiere que todos seamos salvos. O sea, el deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos lleguemos a la presencia del Señor un día. El deseo de Dios es que si Dios viene, todos vayamos con Cristo, o que si yo muero o usted muere, lleguemos con el Señor. Lamentablemente, el 95% de personas que mueren no han entregado su vida a Jesús. El 95% de personas que mueren hoy en día no han entregado su vida a Jesús. Y cuando la persona muere y no ha entregado su vida a Cristo, quiere decir que el sacrificio del Señor fue en vano. Porque Él ya murió en la cruz, Él ya dio su vida, Él ya sacrificó su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos, para salvarnos, para restaurarnos, para transformar nuestras vidas. El deseo de Dios es tan grande y tan fuerte que Él dijo: yo voy a morir en la cruz, yo voy a cargar con sus pecados, yo voy a cargar con sus iniquidades, yo voy a llevar todas sus dolencias y sus enfermedades a la cruz del Calvario. Pero ahora, ¿qué es lo que deseamos nosotros? ¿Cuál es su deseo? Saben, hermanos, que la mayoría de personas hoy en día viven una vida pensando que van a vivir una eternidad. La mayoría de gente hoy en día vive. Yo he escuchado mucha gente que dice: vive la vida como quieras, dale vuelo a la hilacha. He escuchado esos dichos. He escuchado dichos de personas que dicen: oh, es que ahorita que estoy joven, yo voy a ir al baile y voy a bailar ahorita que puedo, y ahorita que tengo fuerzas voy a darme mis vueltas. Sí, pero va a llegar el momento en el que Dios va a demandar por su vida. La vida, queridos hermanos, no la tenemos segura. La salud no la tenemos segura. La libertad no la tenemos segura. Hoy en día la gente vive como si fuera a vivir una eternidad sano, libre, y como que si nunca fuera a morir. Y pensamos en todo. Pensamos en el dinero, pensamos en el trabajo, nos preocupamos por el carro, nos preocupamos por las casas, nos preocupamos por la educación, y todo es bueno. Es importante ocuparnos por una educación, es importante ocuparnos por el trabajo, por el dinero, o sea, todo es importante. Pero nada más relevante que la salvación propia. O sea, no hay nada, escúcheme bien, no debe de haber nada más relevante para usted y para mí que mi propia salvación. El carro es importante, el dinero es importante, la casa es importante, la educación es importante. Pero ¿de qué sirve que yo fuera un gran intelectual muy educado con un PhD y un degree, una maestría,
pero si no soy salvo el día que muera, ¿de qué me va a servir eso? Se va a quedar ahí. Pero la salvación es eterna. Dígale al que está a su lado: ¿está seguro de ser salvo? Si no estamos seguros de ser salvos, queridos hermanos, necesitamos comenzar a cuestionar nuestro modo de vivir, nuestra fe. Necesitamos cuestionarnos, hacer una autoexaminación en nuestro diario vivir. ¿Cómo vivo? ¿Cómo camino? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo la vida que Dios me da? La vida no la vivo porque es mía, la vida la vivo porque es un regalo de Dios. Denle un aplauso al Señor. La gente hoy en día dice: pero ¿dónde está la iglesia primitiva? Lo que pasó que la iglesia primitiva, cuando comenzó, no tenía casa, no tenían bienes. Ellos vivían o en la casa de Dios o en las afueras de las ciudades. ¿Saben por qué a los cristianos les llamaron primeramente los del camino? Porque esos tipos vivían en los caminos. No tenían una casa, como por decir así: oh, esta es mi casa. Y la Biblia dice que cuando la iglesia primitiva comenzó, ellos vendieron sus propiedades, los traían a los apóstoles, se los daban para que lo repartieran entre las viudas, entre los hermanos, entre los más pobres, entre los más necesitados. Ellos lo único que querían era servir a Dios, adorar a Dios, trabajar para Dios y predicar para Dios. Eso es lo único que ellos querían. Y a los cristianos se les llama los del camino porque ellos predicaban en los pueblos. Y cuando se hacía noche, se salían a las afueras de la ciudad y se dormían en el camino. Ahí se tendían, se hacían un lugar y ahí dormían. Y cuando amanecía, tomaban su alforja, tomaban su rollo donde se acostaban y comenzaban a ir a anunciar el nombre de Jesús, diciendo: porque Cristo vino a morir por nuestros pecados y no debemos de vivir adorando a dioses ajenos, sacrificando sacrificios. Es momento de entregar la vida a Cristo, de arrepentirnos. Es momento de rendirnos a aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque Cristo pronto va a venir. Dele un aplauso al Señor. Pablo estaba para ser sacrificado y él escribe la carta a Timoteo y le dice: Timoteo, porque el deseo de Dios es que todos sean salvos. Señor, amén. Ahora yo le pregunto a usted: ¿cuál es su deseo? ¿Su deseo será prosperar en economía? ¿Su deseo será tener un carro más nuevo? ¿Su deseo será tener una casa? ¿Su deseo será que su número de cuenta suba más? Tal vez tiene 6,000, querrá decir: quiero tener 10,000. Y cuando llegue a 10,000 voy a dejar unas horas extras y voy a servir a Dios. Y cuando llega a 10,000, dice: ahora quiero 20,000. Yo era así, hermanos. Yo antes de conocer al Señor, yo decía: yo ya quiero parar, yo ya no quiero hacer este trabajo. Y yo decía: Dios, quiero llegar a esta suma de números. Y cuando llegue a esta suma de números, Señor, de mi cuenta, yo voy a dejar todo. Y pues voy a regresar al trabajo de cortar pastos y cortar árboles. Y decía yo: ganarme $5,000 en un mes, cortando pastos y echando aire y juntando basura. Y si me entiendes, se me hacía como tedioso ya.
Y yo decía, cuando llegue a tal cifra de número, me voy a entregar 100% a la obra de Dios, a la iglesia, a Dios. Y llegué a un número y la avaricia gana. El amor al dinero, el amor al dinero nos gana. Se lo digo porque me pasó a mí. Y llegué al número, me hice el inteligente, el listo, el que todo lo puedo, el que yo muevo las cuerdas, el que yo muevo todo acá y el que yo hago todo y vamos, y bueno, ¿qué me puede pasar a mí?, decía yo. Pero Dios, el deseo de Jesús era que yo fuera salvo y que predicara su palabra, y que para eso tenía que apartarme de todo lo mal, entregarle mi vida y amar a Jesús por encima de todas las cosas. Escúcheme bien, cuando Dios tiene un propósito con su vida, usted y yo podemos hacernos los caprichosos, los locos, los desatendidos, los como que no escuchamos, como que mañana, después, es que es más grande mi ego, es que es más grande lo que yo pienso, lo que yo creo. No, queridos hermanos, lo más grande es Cristo Jesús, y sin Él nosotros no somos nada. Su vida y mi vida depende de Dios, su salud y mi salud depende de Dios, su libertad y mi libertad depende de Dios. Pero nosotros muchas veces nos preocupamos más por las cosas que por nuestra salvación. ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 rápidamente. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. ¿Lo tiene? Dice 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardía, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben, hermanos, que tan grande es el amor del Señor? Que tan grande, Alexia, es el amor de Jesús para con usted, para conmigo, para con todos los que estamos aquí. Dice que algunos de nosotros tenemos la venida del Señor por tardanza. Nosotros a veces decimos, cuando hemos ido a evangelizar, mire, le traigo un tratado, habla del plan de salvación. Dice, no, mañana, no, después. Yo recuerdo escuchar personas cuando yo era un niño que decían, no, desde que mi abuelita era mi abuelita, decían que Dios iba a venir y no ha venido. O sea, dice la Biblia, según algunos, tienen la venida del Señor por tardanza. La promesa del Señor por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O sea que Dios es paciente. ¿Sabe qué tan paciente, qué tan amoroso es Dios para conmigo? Que cuando yo me creí listo, el inteligente, que cuando yo dije al rato, después, mañana, Dios orquestó mis pasos y me llevó y me enseñó su palabra. Y como yo no le escuchaba muy bien, tuve que pasar por un desierto. Poderoso Dios. Tuve que llorar como nunca había llorado. Ayuné como nunca había ayunado. Ni sabía que era ayuno yo. No sabía que era ayuno. Tenía como un año yendo a la iglesia. Yo no sabía que era ayuno. Pero cuando caí a la prisión, ahí me empezaron a decir que ayunáramos. Y que el ayuno
Y yo comencé. ¿Y sabe qué tan grande era mi problema y mi tristeza y mi deseo de querer salir de la prisión? Que en una ocasión ayuné 3 días sin tomar agua, sin comer, sin nada. 3 días. Era tan grande que aunque tal vez yo quería comer, pero no me daba hambre. Yo tenía una necesidad en mi vida. El deseo de Dios, queridos hermanos, es que todos seamos salvos, pero a veces nosotros vivimos como queremos, hacemos lo que queremos. Nos cuesta servir a Dios, nos cuesta obedecer a Dios, nos cuesta entregarle la vida a Dios, nos cuesta seguir a Cristo como se debe de seguir, servir a Cristo como se debe de servir, obedecer a Cristo como se debe de obedecer. Nosotros muchas veces hacemos lo que la carne quiere, no lo que el Espíritu quiere. Pero el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Según algunos tienen la promesa del Señor por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Está arrepentido usted? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento en hebreo es metanoia, y su definición es cambiar la forma de pensar. O sea que ya no pienso igual como pensaba antes. Una persona que se arrepiente no sigue pensando como pensaba antes. Saben que antes, cuando no conocíamos al Señor, teníamos una mente a 100 por hora. Teníamos una mente perversa. Así dice la Biblia. O sea, nosotros cuando alguien iba, nosotros ya veníamos de regreso con los pensamientos. O sea, para arrepentimiento en hebreo es metanoia. Y su definición número 1 es cambiar de mentalidad. Y número dos es que nuestros hábitos van a cambiar en su vida. Cuando una persona se arrepiente, le entrega la vida a Cristo y recibe a Jesús como su Salvador, ya no es el mismo mal hablado, ya no dice las mismas maldecicencias. Poderoso Dios. Yo no hallo correcto, o sea, yo no hallo en la Biblia que dice: entrégale tu vida a Cristo, eres salva, eres salvo, y sigue diciendo víboras. Y cuando te enojes, pues bueno, di ahí alguna y que otra. ¿Qué es eso? Así es, amén. A nosotros nos cuesta. Pero ahí está la clave. Que si usted quiere ser salva, si usted quiere ser salvo, tiene que hacer un cambio de mente. Y 2, tiene que hacer un cambio de hábitos. ¿Qué son esos hábitos? Son esas malas cosas que nos apartan. Que nos apartan de la relación con Dios. Son esas cosas que en la carne a usted y a mí nos gusta, nos encanta. Son esas cosas que ¿a quién no le gusta vivir la vida conforme la carne? A todos. Todos quieren vivir la vida conforme su carne. Todos quieren seguir. O sea, hay un problema porque hoy en día hay mucha gente que dice que conoce a Dios, pero se toma su cerveza de vez en cuando, se avienta su cigarro. Algunos otros dicen: bueno, es que la marihuana no es mala. Un día me dijo alguien, me dijo: hermano, ¿usted por qué dice que fumar es malo? Si Dios hizo las plantas, si es como medicina. Yo la uso porque me duele la cabeza. Le dije: ¿usted qué cree que es más inteligente? ¿Un burro o un ser humano? Me dijo: obvio, hermano, pues
Es el ser humano, somos inteligentes. Le dije, ¿usted ha visto un burro fumándose un cigarro y quemándose los pulmones? Dijo, no. ¿Y entonces por qué el ser humano lo hace? ¿Por qué el ser humano lo hace? El problema, hermanos, es que nosotros a veces queremos vivir la vida conforme a nuestra carne, a nuestros deseos. Es que quiero sentirme high. Es que yo voy a la iglesia los domingos, pero no me quiero bautizar. ¿Por qué no se quiere bautizar? ¿Porque quiere vivir un pie adentro y un pie afuera? Ayúdanos, Señor. ¿Porque no quiere tener un compromiso con Dios? Misericordia. ¿Porque no quiere tener una relación íntima con Dios? Solo tal vez quiere autojustificarse. Pero eso no nos da la salvación. Sí, es, amén. La Biblia dice que según algunos tiene la tardanza del Señor, la venida por tardanza, mas no sabiendo que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos vivamos arrepentidos, que todos entreguemos la vida a Cristo, que todos hagamos un cambio de mente, que todos cambiemos de hábitos, que todos sientamos dolor por el pecado, sientamos asco por el pecado, nos apartemos del pecado. Una iglesia que no se aparta del pecado, entonces yo dudo de su salvación. Una persona que no se aparta del pecado y que no siente dolor, que no siente tristeza por haber pecado contra Dios, yo dudo de su salvación. ¿Cómo yo voy a ser salvo si sigo pecando? O sea, hoy en día la gente no quiere compromiso con Dios, no quiere bautizarse, porque dice, bueno, es que yo todavía me puedo aventar una bailadita. Todavía cuando vaya a una reunión con mis amigos puedo fumarme un cigarro. Bueno, todavía si esta mujer no se porta bien, la dejo y me busco otra más joven. ¿Y por qué no se quiere casar, hermana? No, es que no estoy segura de terminar mi vida con este hombre. Ya tiene 5 niños y todavía dice que no está segura. A veces, hermano, ¿y por qué no se casa? ¿Por qué no arregla su vida? Pues es que todavía no estoy seguro. Ya lleva 15 años, 10 años. Lo que pasa es que no quiere un compromiso con Dios. Pero si muriera, ¿a dónde iría? ¿Está seguro de su salvación? Hay muchas personas, tal vez no aquí, pero personas que nos sintonizan, que nos ven. Hay personas que viven un día bien, un día mal, un pie adentro, un pie afuera. El domingo van a la iglesia, el lunes toman, fuman, pecan, bailan. Eso es real. Eso es real. Yo lo he visto. No hay más dolor y más tristeza que me cause mirar a alguien que un día profesó la fe de Cristo y profesó que era salvo, y después que lo mire bailando. Conocí una persona en el 2000, después que yo entregué mi vida a Dios, como en el 2004, 2005, entregó su vida al Señor, y yo un día, no en la iglesia donde yo iba, en otra iglesia lo vi, servía a Dios y todo, pero un día de estos, usted diga que era un maestro de baile, o sea, hasta se lucía el tipo, agarraba vuelo. Sí, o sea, de esa gente que hasta dan 3 vueltas y caen en el mismo paso. O sea, usted diga, maestro, ¿podrá ser salvo una persona? La iglesia de hoy en día necesita estar seguro de su salvación.
arrepentirnos y apartarnos del pecado. Es su decisión y mi decisión. Dios dice, esto es bueno porque Dios quiere que todos seamos salvos, porque algunos tienen la venida del Señor por tardanza, mas Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos nos arrepintamos, que todos entregamos la vida a Cristo, que todos seamos salvos, porque por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, por eso Él se dejó golpear, por eso Él se dejó dar latigazos en la espalda, por eso Él se dejó que le pusieran la corona de espinas para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, ¿cuál es su deseo? ¿Usted deseará lo mismo? ¿O deseará vivir la vida como si va a vivir una eternidad? Dice allí donde leímos en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para ser salvos hay que arrepentirnos. Pero Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Así es, amén. ¿Cuál es esa verdad? San Juan capítulo 8 versículo 32. San Juan capítulo 8 versículo 32. Y voy a pedir a los músicos si pueden entonar un canto de adoración. San Juan capítulo 8 y versículo 32. Dice, porque Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Para ser salvos hay que arrepentirnos, hay que hacer un cambio de mente, hay que hacer un cambio de hábitos. Para ser salvos hay que apartarnos del pecado, hay que sentir asco, dolor por el pecado, hay que apartarnos, hay que huir del pecado. Pero entonces Dios dice, para que sean salvos, dos, para que vengan al conocimiento de la verdad. San Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es que yo estaba perdido en delitos y pecados, y que la verdad, Cristo murió por esos pecados míos, y que si yo me arrepiento, Él me perdona